Bien amigos, pedimos mil disculpas por las dificultades que hemos tenido con la transmisión que suelen ocurrir. Estamos desde Lima, vamos a retomar el tema. Me encuentro con la siempre grata y sabia compañía del doctor Aurelio Ochoa Lencastre. Yo voy a tratar de abreviar porque hemos perdido algunos minutos y referirme pues a un comentario de un editorialista, de un articulista especializado, digamos, en temas de economías y negocios, porque es el suplemento del diario Expreso, un periódico pues que a todas luces nadie podría pensar que es opuesto al gobierno o que es opuesto a la inversión. Es un periódico totalmente vinculado con los sectores empresariales del país. Digamos, no está pues en la línea del diario La Primera, ni tampoco el diario La República, ¿no? Entonces, vamos a leer un poco lo que dice el señor José Luis Patiño y después vamos a escuchar los comentarios del doctor Aurelio Ochoa Lencastre. Bien, José Luis Patiño dice lo siguiente: el que mucho abarca, dice, el informe central que presentamos hoy, se refieren al informe que voy a solicitar, por favor, rápidamente que lo ponchen, amigos, que es un informe sobre la forma como se ha lotizado el territorio nacional, no solamente el territorio, sino también el zócalo continental, ¿no es cierto?, desde Tumbes hasta Tacna, con lotes para exploración petrolera, que es un informe extensísimo de 2 páginas, cuya lectura recomendamos, y en donde además emiten una opinión, pues, Aurelio Ochoa, que nos acompaña, y otros especialistas. Entonces voy a leer rápidamente el comentario de José Luis Patiño del diario Expreso, un periódico a todas luces, sin el menor atisbo de tener una posición en contra, digamos, de la inversión, ni mucho menos, todo lo contrario, o de crítica al gobierno, dicho sea de paso, ¿no? Dice lo siguiente José Luis Patiño: el informe central que presentamos hoy sobre el por qué el sector petrolero no despega debe de servir para replantear la política del sector hidrocarburos en el país. Desde el punto de vista institucional, habría que evaluar si conviene seguir manteniendo a Perú Petro como agencia de promoción de inversiones o se la repotencia, empoderándola con mayores atribuciones. En todo caso, el tema es neurálgico porque a la fecha, la actual política, dice Patiño, no ha dado resultados concretos. Las inversiones son mínimas, el esfuerzo exploratorio decae y por lo tanto la producción petrolera no resulta siendo la esperada. Si bien el titular del Ministerio de Energía y Minas, Pedro Sánchez, ha bajado de la nube al presidente de Perú Petro, Daniel Saba, afirmando que el Perú está muy lejos de vivir un boom petrolero, lo cierto es que, de acuerdo al análisis de expertos, el Perú padece la enfermedad de la concentración extrema, grandes extensiones de hectáreas demarcadas en un solo lote para un solo operador. El resultado: poco esfuerzo inversor. Lógico, ¿no? No hay que ser un experto en economía, ni mucho menos para concluir en eso, ¿no? Aquí ni Sánchez ni Saba se deberían de lavar las manos y enfrentar el problema replanteando la estrategia, o al menos dando una luz para que la próxima administración del gobierno que se instale en julio del próximo año cuente con el diagnóstico y las alternativas para recuperar el nivel de inversiones en un sector subexplotado. Bueno, Aurelio, no, muy por el contrario, me parece muy didáctico, sobre todo lo que acabas tú de leer. Y justamente como tú lo señalabas, se trata de un analista económico, ¿no es cierto?, que no se podría señalar pues que es absolutamente, digamos, contrario al gobierno, sino más bien todo, digamos, lo contrario, ¿no? Entonces, y a favor de la empresa. Sobre todo, claro, a favor de la empresa y a favor muchas veces del gobierno, pero vamos al hecho de que este tema lo ha tomado con tal objetividad, ¿no es cierto?, hace un análisis, en pocas líneas, pero un buen análisis, frío en este caso, ¿no es cierto?, no de una persona crítica del gobierno, y justamente, digamos, toca el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Entonces, respecto a la problemática que en este momento hay en el sector hidrocarburos, ¿no sé?, en particular el caso del petróleo, el caso del gas natural, habla sobre la empresa esta Perú Petro, por ejemplo, ¿no? Y hace poco, en la última edición de Caretas, hemos podido ver, ellos tenían alrededor de 15, 16 personas, y era lo máximo en cuanto se refiere a personal que se necesita para ese tipo de tarea, ¿no? Anteriormente Petroperú, que es de donde se ha derivado Perú Petro, tenía pues más o menos 8 o 9 personas, ¿no? Subieron, y ahora vemos que en la última fotografía publicada, precisamente en una separata millonaria, una publicidad, un publireportaje de Perú Petro en Caretas, de 8 páginas a todo color, veíamos como 300 personas
O sea, cada vez creciendo. Bueno, eso es una característica de este gobierno, ¿no? Eso después de todo, en todas las entidades públicas, incluyendo el famoso Seguro Social o de salud, que ya sabemos con todos los problemas, ¿no? Entonces, cómo se ha incrementado, y esto ha sido en general. Entonces, Perú Petro no podía escapar. Entonces, yo pienso que tiene razón este señor Patiño en que eso tiene que reorganizarse. O sea, no es posible que para una tarea tan simple como la que lleva adelante Perú Petro, sin lotes prácticamente, pues sin ninguna actividad exploratoria, no producimos casi nada, ¿no es cierto?, a excepción de lo que exportamos de gas regalándolo al exterior. Entonces no puede haber tanta gente trabajando allí. Entonces tiene que reordenarse, tiene que reestructurarse, hacer una reingeniería de lo que es la política petrolera. Bueno, y justamente concuerdo con el señor Patiño respecto al análisis que hace, ¿no? Porque en este momento, por ejemplo, ¿qué sucede? Nosotros no exploramos prácticamente, y creo que esto lo hemos señalado en tu programa en más de una oportunidad, comparando con lo que ocurre con un territorio algo similar en extensión, como es el caso de Colombia, ¿no es cierto? Estamos viendo que en el caso de Colombia, esto hay que repetirlo, en el caso de Colombia, el año 2009, ¿no es cierto?, se han perforado 70 pozos exploratorios, y el año 2008, 99 pozos. Nosotros, en el mismo periodo, hemos solamente perforado 11 pozos. Es decir, con mayores reservas. Claro, y otra cosa, 4 pozos el año 2009 y 7 pozos el año 2008. Entonces no hemos perforado nada, y sin embargo lo que nosotros tratamos de convencer a la población de que estamos firmando contratos, que estamos batiendo el récord, por favor, eso simplemente está bien para el publireportaje. No hay resultados concretos, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo el abismo que hay entre lo que perfora Colombia y lo que encuentra, lógicamente. Ahora, con relación a lo que tú señalabas respecto a lo que encuentra, en realidad Colombia lo que ha encontrado es más petróleo que gas. Entonces, petróleo, por ejemplo, hay unos yacimientos, Cusiana y Cañolimón, de más de 1.000 millones de barriles de petróleo. Nosotros en total, en todas las cuencas petroleras, tenemos alrededor de 400 millones de barriles. Es decir, nada, ¿no? Y no encontramos nada, no encontramos, hace muchos años. Pero Pablo Kuczynski hace poco en una entrevista en el diario El Comercio, hace unos días nada más, sostiene que el Perú exporta petróleo. Claro, tú alguna vez explicaste que exporta un tipo de petróleo que no utilizamos, barato, de mala calidad. Efectivamente, ¿no? Porque nuestras refinerías no están preparadas para procesar. Es un juego de palabras entonces del candidato a presidente ahora. Sí, bueno, tiene que informarse, a pesar de haber sido ex ministro de Energía y Minas, al parecer ya, digamos, está un poquito desactualizado, entonces tiene que un poco enterarse, porque efectivamente en época del presidente Belaúnde sí éramos exportadores netos de petróleo, ¿no? Más o menos el 50% de nuestra producción, que en esa época era de 200.000 barriles, ojo, nosotros consumíamos 100.000 y 100.000 exportábamos en la época del presidente Belaúnde. Sin embargo, hoy día nosotros, ¿qué cosa? Consumimos 170.000 y producimos alrededor de 70.000 barriles. Es decir, lógicamente, pues como comprenderás, lo que exportamos son petróleos pesados que no los podemos utilizar en el país, pero digamos, son minucias que exportamos, ¿no? En cambio, nosotros importamos, y por eso nuestra balanza comercial es ampliamente deficitaria en hidrocarburos. Nosotros más es lo que importamos que lo poquísimo que exportamos. ¿Y cuál es esa balanza comercial? Deficitaria de hace, pues, 25 años, ¿no? Nosotros tenemos más o menos, el año pasado, por ejemplo, ha sido más de 1.400 millones de dólares de déficit en la balanza comercial. Y el año 2008 eran como 1.700 millones de dólares, ¿no? Este año probablemente estemos alrededor de los 1.200 millones de dólares. Estamos hablando de ampliamente cifras deficitarios. Y estamos hablando de cifras siderales. 1.700 millones de dólares por es favor. Más de lo que costó Camisea, Aurelio. Efectivamente, ¿no es cierto? Si nosotros comparamos eso importamos en combustible. Importamos. O sea, mejor dicho, no, es la diferencia entre lo que importamos y exportamos. Es más importamos que lo que exportamos, porque exportamos simplemente unas minucias, ¿no es cierto? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista monetario, ¿no es cierto?, dan esas cifras. Es decir, para un país como el Perú, pequeño relativamente, cifras de esa envergadura obviamente son pues abismales, o sea, son muy grandes, ¿no es cierto?, como déficit. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso por qué? Porque no encontramos precisamente petróleo y tenemos que importarlo. Entonces, no es de que estamos exportando, como tú decías que hay un cierto candidato presidencial que dice, estamos exportando. Claro que exportamos pues unas minucias. Lo importante es decir, y él es economista, ¿cuál es la balanza comercial? ¿Es positiva o es negativa? Hace 25 años que es negativa, señor PPK. Así de simple, ¿no? Ahora bien, regresando a lo de la política petrolera. Bueno, efectivamente, nosotros, en el caso del gas, por ejemplo, estamos exportando efectivamente gas, pero sabemos que no estamos, ¿no es cierto?, cumpliendo con nuestro mercado interno. Entonces, ¿qué pasa?
¿De qué sirve que somos exportadores para tener ¿no es cierto?, el logotipo de exportadores de gas natural cuando sabemos que internamente no estamos abasteciendo y a a precios depredatorios, a precios ridículos, ¿no? Claro, entonces todo el mundo en el exterior lógicamente se burla y dice, oye, pero ¿qué tales son los peruanos? ¿Qué pasa? ¿Y cómo los dejan la gente del Cusco? En fin, ¿qué pasa a la gente del sur? Que no dice nada, o no, ya no dice, porque antes sí lo decía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Seguimos exportando a esos precios depredatorios un gas que no lo vamos a volver a ver, lo estamos regalando casi, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de esa campaña millonaria en los diarios, vemos casi todos los días avisos millonarios a todo color, que son 30.000, 40.000 millones, que por acá que se ahorró, por favor, esas simplemente son exageraciones para tratar de convencer, ¿no es cierto? Para tratar de explicar lo inexplicable. Pero en fin, ese es un tema. Ahora, el asunto, por ejemplo, de los famosos lotes, el tamaño de los lotes, como dice el señor Patiño, efectivamente, ¿cómo es posible que nosotros tengamos lotes tan grandes que al final hoy día, como tú lo mostrabas en el infograma ya no hay áreas atractivas y por esa razón son fracasos las diferentes licitaciones que se realizan? Porque las compañías cuando vienen dicen, oye, pero ya toda la parte interesante ya está concesionada. Claro, y no solamente eso, sino por lo que he entendido, la parte interesante está concesionada por muy pocos concesionarios, es decir, ni siquiera claro, se ha abierto el juego como para que, digamos, haya más competencia, ¿no? ¿Es así o no es así? Justamente el asunto es que acá es exactamente, digamos, lo que ha señalado el presidente García. Acá ocurre, digamos, la famosa esta fábula del perro del hortelano. ¿Por qué razón? Acaparo, y es lo que está ocurriendo, pocas empresas acaparan esos 100 contratos. Entonces, ¿pero qué son? La mayor parte son empresas pues de octava categoría, petroleramente hablando, o sea, pues digamos que ni se las conoce en el exterior. Entonces, esas son las empresas, no todas, porque hay 3 o 4, lógicamente, de cierta, digamos, de naturaleza internacional, ¿no? Pero la mayor parte son pues empresas de mala muerte, que me disculpe, pero la verdad es esa, desde el punto de vista petrolero. Entonces, nadie las conoce, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Esas son las que tienen los mejores lotes. ¿Y cómo han sido obtenidos? Bueno, eso habría que preguntar, y creo que los Petroaudios nos han dado, digamos, bastantes síntomas respecto a ello, ¿no? Y con relación a las licitaciones, creo que las 2 últimas o 3 últimas, todas han sido un fracaso. ¿Pero por qué fracaso? No es que el Perú sea malo desde el punto de vista de atractivo petrolero, lo que pasa es que las mejores áreas ya han sido entregadas y no se trabajan. Prácticamente no se trabaja. Estamos viendo el número de pozos que se perforan anualmente, exploratorios, que eso es lo que vale. O sea, para encontrar petróleo o gas, Ricardo, tiene que perforarse. Si no perforas, no vas a encontrar. Entonces, ¿qué sucede? Firmar contratos y publicitarlos, que he firmado tantos contratos, que debe haber inversiones. Con empresas que no son solventes. Que están buscando y luego de lo cual sueltan el lote. Entonces, ¿qué hacen daño a la imagen petrolera del país? Entonces, ¿qué pasa? Te presenta como un país con alto riesgo petrolero, ¿no? Entonces dice, ¿para qué voy al Perú? En el Perú ya no hay áreas interesantes porque todas han sido entregadas a empresas de 5ª categoría o 6ª o 8ª de repente o 10ª, no sé. Entonces las empresas no vienen. Entonces cuando se convocan estas famosas licitaciones simplemente no son exitosas, hemos visto que son fracasos, pero se presentan pues 3 o 4 y luego de lo cual especulan, ¿no es cierto? Entonces especulan y nosotros precisamente por esta política petrolera errada estamos permitiendo de que haya empresas que hagan su buen negocio y el perjudicado sea el Perú. Pero además de eso estamos permitiendo, por ejemplo, una exportación del gas, como ya lo hemos señalado y eso había que reiterarlo, ¿no es cierto? Y tenemos un mercado desabastecido. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué coherencia hay en esa política petrolera? No hay exploración o hay escasísima exploración, poca inversión a pesar de esos anuncios que hay, digamos, multimillonarias inversiones. Por favor, que nos demuestre. O sea, esta podría ser una forma y creo que, digamos, el periodismo lo que podría hacer, los congresistas, por ejemplo, pedir a Perú Petro que le haga un listado. ¿Dónde están las inversiones millonarias que tanto se señalan, que tanto se publicitan? Y esa es justamente una forma para poder justificar su existencia. Y lo que dice el señor Patiño, eso es cierto. Habría que plantearse, ¿es necesario que continúe esta agencia gubernamental en la forma que está trabajando? Bueno, si no funciona, simplemente hay que absorberla. O sea, es probable que Petroperú, por ejemplo, pueda nuevamente tomar a su cargo y se acabó el asunto, ¿no? Porque más estamos, digamos,
publicitando situaciones que al final es un engañamuchacho, ¿no? Entonces estamos viendo que ya no se trata de analistas de la República, de analistas de la Primera, en fin, estamos viendo que acá es el Diario Expreso que hace un objetivo análisis, cómo lo ve, ¿no es cierto? Y este señor es un analista económico, ¿no? Entonces, pero como tú lo señalabas al inicio, un analista económico que no critica mucho al gobierno, ¿no es cierto? Nos piden un corte. Así es, Aurelio, gracias. Nos piden un corte y se me han quedado varias preguntas que te voy a hacer en el siguiente bloque, porque lo que acabas de decir pues es impresionante también. Amigos, regresamos en breve, estamos con Aurelio Ochoa Lencastre, esto es Hora 8 para todo el Perú.